Buenos días a los hermanos. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y obviamente ya hemos avanzado por varios capítulos y seguimos avanzando por varios capítulos acá. Y hemos dicho que Corintios es una carta que donde Pablo junto con Timoteo le escriben a la iglesia de Corinto y a todos los santos que están allá, donde le dice que es una carta muy personal, donde habla de Dios como el Padre de las misericordias, el Dios de toda consolación, que ha estado con él en todas sus tribulaciones. Y dice que el Señor ha hecho y ha operado de una maneras increíbles a pesar de todo lo que han vivido. También nos dice que él quería ir a Corinto, pero no pudo ir porque precisamente estaba haciendo una obra para el Señor, pero que él es un hombre de palabra y que estará allá. También que la siguiente vez que vaya no quiere ir con tristeza, como tuvo que ir al final, por los chismes y los falsos maestros que se levantaron contra él, que hicieron que la iglesia de Corinto se alejara. Pide que se perdone a una persona que lleva mucho tiempo en disciplina. También les recuerda que en Cristo es la única manera de estar victoriosos. También él aclara que la competencia de él proviene de Dios, porque la crítica hacia él era que él no era competente, pero la verdad, la competencia proviene del Señor y que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Que entonces, como es así, que lo lean a él, que lo miren primeramente, él se pone como ejemplo y que él entiende que su competencia y lo que ha hecho es por la mano de Dios. Que el ministerio de un creyente, el primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de un creyente. Y que no importa, está por encima de cualquier otro criterio que se tenga, el que todos tenemos que participar en él. Él defiende su ministerio, dice que ha renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, que ha vivido por fe, que él entiende que tiene un tesoro gigante que es el evangelio, que en un vaso de barro que es su cuerpo que se deshace de manera constante, pero que él confía que Dios, que le ha dado el ministerio de la reconciliación, lo va a seguir apoyando y pide a la gente que se reconcilie con el Señor. También él nos habla de que somos templos del Dios viviente, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ya dijimos que eso significa en lo espiritual. No debemos estar haciendo eso. Que también nos regocijemos. Él se regocijó cuando estaba escribiendo la carta, duró un buen tiempo, llegó Tito, le trajo noticias de Corinto. Dijo que los falsos maestros ya estaban siendo desenmascarados, que la iglesia de Corinto se había arrepentido, que había hecho un cambio radical. Obviamente todavía falta trabajo, pero Pablo quiere dejar claro que él, wow, él está feliz de saber que la iglesia de Corinto por fin ha caído en cuenta que mucho de lo que decían de él ha sido engañoso. Por eso se regocija con las noticias de Tito que le dice, súper, la gente allá se arrepintió, hay otra disposición. Y obviamente todavía hay falsos maestros y eso, pero él lo atacará más adelantico. Pero él lo que está diciendo es que chévere y se goza. Y dice, ya que eso es así, le pide a la iglesia de Corinto que haga algo, que es que participe de lo que él estaba haciendo. En ese momento Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los pobres de Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando momentos muy complicados. La iglesia de Corinto ya lo había hecho antes, ya había dado, empezado a dar, pero por los chismes, los problemas, había dejado de hacerlo. Y entonces ahora Pablo a través de Tito le dice, vamos a volverlo a hacer. Y dice que hay solicitud, que hay ganas. Y obviamente a partir de eso vimos un montón de principios bíblicos con respecto al dar. Y estuvimos hablando la semana pasada que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, que es 2 Corintios 9, 6, que es casi donde vamos nosotros. Y ahí es donde estamos parados en este momento. Ahora, él está hablando a esta iglesia, dice que participe, pero da unas pautas al principio muy amorosas respecto a eso. Y es algo muy chévere que estábamos viendo la semana pasada, con lo que vamos a comenzar hoy. 2 Corintios 9, 6, y de ahí en adelante vamos a resumir un poquito lo que vimos la vez pasada y seguir avanzando. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu mano preciosa, maravillosa, y por tantas cosas que haces en nuestras vidas.
Pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Rogamos que tú obres de manera poderosa en cada uno de nosotros y que pueda, Señor, que estemos hoy dispuestos para recibir tu palabra. Gracias porque has sido tú y nadie más que tú quien lo hace. Y por eso a ti damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Guíanos, Señor, en los pasos que tenemos que dar al escuchar tu palabra. Danos un corazón humilde para recibirla. Y te rogamos, Señor, también una disposición para practicarla. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ya habíamos dicho que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, esto es 2 Corintios 9:6, que es donde estamos para los hermanos que están preguntando, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, no santamente, también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí estábamos nosotros hablando. Y dijimos que obviamente, aunque tristemente muchas personas hoy utilizan la palabra de Dios para hacer dinero, es algo que está claro. Nosotros no estamos en ese juego. Y lo que queremos decir muy, muy claramente, que eso no quita que Dios ha hecho promesas claras y concretas respecto. Lo que el hombre lo que el hombre siembre, eso también segará, dice la Biblia. Y eso es bastante claro y se aplica en todas las cosas. Y estuvimos diciendo el corazón que quiere Dios para hacerlo, para que las personas den. Estuvimos hablando de la avaricia como una cosa dañina, que es terrible, que las personas tengan eso en su corazón, que es no darle a Dios, que hay que darle al Señor. Y por eso hablaba él nos de una enseñanza sobre el agricultor, que hemos estado dando el agricultor. El agricultor sabe que si siembra más, pues más recoge, si siembra menos, pues menos recoge. Y hablábamos que hoy, que la teología de la prosperidad, una teología satánica, una teología que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, se ha impuesto en muchos lugares, prometiéndole a la gente cosas que la Biblia no promete, prometiéndole prosperidad si le dan plata a Dios cuando Dios no es ni un negociante ni un traficante. Y eso debería ser, o sea, la gente debería tener clara que con Dios no tenemos ese punto, no, Dios no trabaja de esa manera, pero muchos tratan de vender a Dios así. Y quedamos en que cada uno de como propuso en su corazón. Y quiero adentrarme un poco en eso, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, interesante. Cada uno de como propuso en su corazón. Ya dijimos que es una decisión que usted toma. Es una decisión voluntaria que usted toma, pero es algo planeado. Es algo que usted dice, tengo que guardar esto para el Señor, esto es para Dios. Eso no es que usted en ese momento, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y saca cualquier cosa. No, no. Es una idea determinada, es algo que uno hace de manera puntual. ¿Ok? Y dice que al hacer, que hay una alegría al hacerlo. ¿Ok? No es algo esporádico, un impulso ahí de la carne, no. Dice que no lo haga con tristeza, con aflicción, con dolor. Es que si le doy, ay, qué cosa tan terrible. No, no. Casi cuando usted dice, no, voy a hacer luto varios días porque no, se fue esa platica. No. Y ya dijimos que tampoco por necesidad. ¿Qué es la necesidad? La presión. Porque es que me obligaron y es que me amenazaron que si no doy, la maldición del pollo me cae sobre mi vida. Y la ruina, y ya les dije, la ruina no llega a su vida porque no le dé a Dios. La ruina llega a su vida a nivel económico por su mala mayordomía. Así de sencillo. Usted no tiene en cuenta a Dios, porque Dios le tiene que bendecir. La Biblia dice, es que Él tiene lo poco, lo mucho lo pondré. Pero si usted ni siquiera en lo poco es fiel, ¿por qué Dios tendría que darle más? Y a veces hay muchos que reclaman a Dios cuando realmente con Dios no han sido serios con eso. Por eso debemos volvernos, como dice la Biblia, dadores alegres, personas que sienten gozo, se sienten felices y privilegiadas de poder darle al Señor. Si Dios ama al dador alegre, significa, dice, Dios se alegra que haya personas con esa disposición para hacerlo. Y si no la tenemos, vamos a tener que buscarla porque esa es la clase de personas que Dios quiere que hagamos.
Y por eso hay que hacerlo. Miren los ejemplos que nos daba de las iglesias de Macedonia, de todas estas iglesias que estaban allí, cómo en su profunda pobreza daban. Pero recuerden, la lección es muy clara. Para poder hacer esto de ser un dador alegre, primero tiene que entregarse usted mismo. Si usted no lo hace, Dios lo quiere a usted. Dios lo quiere a usted. Más que el dinero, las cosas, el que lo quiere a usted. Quiere el tiempo suyo con Él. Quiere su relación con Él. Si usted no se da primeramente al Señor, pues le va a costar mucho soltarle cosas a Dios. Recuerden, no son cuotas. A Dios no se le dan cuotas. Ahí le mandé su cuota, como una cuota alimentaria, ¿no? Como si, no, es que el juez de pronto me demanda porque no pase la cuota este mes. No, no es así, es un asunto, es un privilegio, Señor, hay que hacerlo, es para tu obra, es para tus cosas. Y ya les dije, si la persona ve que está en un lugar donde no se usa para glorificar a Dios, para su obra, sino se desperdicia para, o los mismos pastores están haciendo ricos con esas cosas, o se usa en algo totalmente torcido, que no tiene un sentido bíblico. Señores, salga de ahí. Ore al Señor, diga dónde tengo que de verdad estar dando lo que tengo que estar dando. Pero cuando llegamos al versículo 8, aparece algo interesante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y al que da semilla, al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención, que es posible dar sin amar, pero no es posible amar sin dar. ¿Sí la cogieron? No. Es posible dar sin amar. Es posible que una persona diga, ¿sabe qué? Tome. No porque ame al Señor, sino porque, tome. Pero no es posible amar, pero si una persona de verdad ama, siempre da. Así es el asunto. Y es cuando aparecen esos dadores alegres, generosos, de los que veníamos hablando hace un momento. Pero lo interesante de este versículo es una promesa que el Señor hace, y aquí quiero ser claro, ¿ok? No estamos pidiendo plata, estamos llegando acá porque estamos en 2 Corintios 9. Cuando lleguemos al 10, nada no habla de eso. Ni en todos los anteriores nunca hablamos de eso, pero estamos explicando lo que dice la Biblia. Y la Biblia sí tiene promesas en las cuales promete que al que le da al Señor, pero pilas por las razones correctas, Dios le multiplicará y le dará más. Y este es un texto que tremendo. Obviamente, muchos pueden coger este texto para torcerlo. Vamos a sembrar, vamos a hacer para que Dios, pero pilas, vamos a explicarlo muy despacio. Y a entender que lo primero que Dios quiere es su corazón. Ahora, si usted lo hace como un negocio, yo le voy a dar a Dios para que, a ver cómo es que voy yo ahí, cómo va mi DMG cristiano. No, nada que ver. Esto no tiene nada que ver con eso. Si usted es un dador alegre, significa tener un corazón limpio y le da a Dios porque le nace, le goza y sabe que es para la obra de Dios, limpiamente. Sí hay promesa de bendición para usted. Y ojo, siempre y cuando sea su voluntad. Hay personas que Dios no les va a dar más porque conoce su corazón y sabe que con un poquito más las personas se torcen. Interesante, ¿no? Hay personas que dicen, Señor, dame más, y ellos dicen, no, no, porque sabe que les da un poquito más y se pegan las torcidas de... Ahora, Dios puede bendecir de maneras gigantes, pero volvemos al punto. Si esa es su voluntad, hacerlo, le da al que quiere darle. Ahora, a sus hijos, Él promete darles lo que necesitan, o incluso más allá de eso, como dice este texto. Pero también depende de que sus hijos estén con Él y siembren con Él. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué escala dice Él esto? En este texto la escala es gigante. Mire lo que dice aquí. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Uy, toda. Y habla de algo grande, de algo fuerte. Uy. Ahora, ¿qué significa eso? Dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora viene la parte interesante.
Tenemos un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que nosotros como creyentes tenemos que creer que Él va a hacer lo que promete. Tenemos un Dios que tiene la capacidad, y así lo revelan todos los textos de la Biblia, para hacer lo que sea, y para dar en abundancia lo que Él quiere. A través de eso el Señor sacó pueblos, por ejemplo, de la esclavitud, porque es un Dios, por un Dios sacando un pueblo cuando no tiene ni un ejército ni armas. Interesante, ¿no? Eso hace Dios. Y siempre en toda la Biblia, si usted lee todo el Antiguo Testamento, Dios está recordando que Él los sacó como su pueblo escogido, sus siervos, y lo hizo con gran poder. ¿Quién puede hacer eso? Solo un Dios. El Salmo 66:3, por ejemplo, dice, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti todos tus enemigos. Es fantástico. Increíble. Eso hace Dios. Él da vida, Él quita vida. Un versículo en el Salmo 79:11 dice, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Dice, si alguien está esto, dice, no, todavía no. Él maneja el tiempo, maneja todas estas cosas. Tal vez Jeremías 32:17, nosotros deberíamos tenerlo todo el tiempo en la cabeza. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, y aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ush. ¿Hay algo que le quede difícil al Señor? No. ¿De qué depende entonces de que Él quiera? Y esa es la parte donde tenemos que entender que el que tiene un corazón limpio con el Señor, le da al Señor sin esperar nada a cambio. Entendiendo que tenemos un Dios tan poderoso que si quisiera me bendeciría hasta donde no más. Pero que Él tiene en cuenta quién soy, cómo soy, mi carácter, mi forma de ser, mi corazón, que me conoce y por eso lo hará en la medida que Él quiera. Pero lo que yo no puedo dudar, porque lo que dice el texto es que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Y aquí dice que el que siembra en su obra recibirá muchas cosas, muchísimas. Entonces, si un Dios que ha creado, que hace cosas providenciales, que nos ha salvado, que mandó a su Hijo, o sea, cosas tan espectaculares que eso que nos salva del infierno. Mm, por supuesto que puede hacer cualquier cosa por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener el concepto correcto de eso. El mundo dice, lo más importante es que usted tenga plata, que usted tenga mucho dinero, que viva para eso, para tener más y más y más cosas. Y para que usted dependa de sus fuerzas, para que usted sea autosuficiente. Que usted diga, es que yo con el sudor de mi frente he logrado esto, me ha tocado trabajar en esto, y yo me he matado las pestañas estudiando, y yo, ese es el mundo. Y ahora tengo este cargo y estoy buscando y voy a ganarme más. Ese es el mundo. Pero así no funciona con Dios. Aunque Dios podría darnos una riqueza que superará a todo el mundo a nivel económico si quisiera hacerlo. El creyente lo hace por fe. Él confía que Dios va a cumplir sus promesas y que va a hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos. Aquí dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En otro versículo dice el Señor que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Imagínense eso es Efesios 3:20. Es un tremendo versículo. Él puede, ojo, Él es poderoso, ojo, Él puede hacerlo. Pero si nos conviene, lo hará. Si no nos conviene, no lo hará. Si Él ve un corazón que es un corazón interesado, avariento, un corazón de MG, de esos inversionistas de MG. DMG significa demoníacas maneras de ganar, ¿no? Una vez hago la aclaración. Entonces, si ve un corazón así todo inversionista tipo DMG, no le va a dar nada. No tiene por qué hacerlo. Pero si ve un corazón lindo, limpio, que le da porque Él es Dios, sin esperar nada a cambio, y Él tiene en cuenta y dice, ¿sabe qué? En mi voluntad quiero bendecirte porque así es, Él lo hará. Y nos dará más abundantemente lo que pedimos, entendemos. Y ahí es cuando sale esa frase, Dios da de manera increíble para que abunden los cristianos toda gracia, dice, para hacer que abunde en vosotros
toda gracia. Uy, usted dice, ¿cómo así? ¿Y eso como qué es? Toda gracia significa que tengamos todo lo que necesitamos. Aquí está hablando de lo material y habla de todo lo que en verdad necesitamos para que tengamos lo que, como dice el texto, para que abunde en nosotros todas esas cosas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y de pronto ahí está el dolor de muchas personas en la palabra suficiente. Decir, ¿cómo es lo suficiente? Suficiente suena como que, como mucha plata o poca plata. No, no. Suena como solamente lo necesario para estar contentos con Dios. Imagínense eso. Es más, la palabra se traduce ahí contentamiento. Wow. Dios tiene el poder para darle a cada creyente mucho más de lo que piensa, dándole con ello contentamiento, o sea, felicidad con lo que tiene. Ese es el punto. Ahora, la pregunta es si nosotros lo vivimos y lo sentimos de esa manera. Muchos creen que estar con el Señor, que es la parte torcida de la teología de la prosperidad, es hacer plata. Es que, y hay las frases, las célebres, ¿no? Es que el Señor nos hizo cabeza y no cola. Es que yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores. Es que ¿cómo es? Los impíos amontonan la riqueza y el creyente la recoge. No, pues muy lindo. Pero se les olvida que depende de Dios y que la palabra que Dios utiliza en este texto es que tengamos todo lo suficiente, no todo lo que queramos, todo lo que deseemos o anhelemos. Uy. Ahora, señores, lo que está diciendo Pablo, afirmando lo que le dice a los corintios es, muchachos, hay que dar. Siembren, siembren. Y está en la mente, no, el texto lo dice. O sea, si siembren lo material, para que recojan en el futuro en toda clase de bendiciones de Dios, pero háganla por el corazón adecuado. Porque Dios ama al que lo hace con el corazón adecuado. Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué significa dado lo suficiente? Significa cubrir nuestras necesidades hasta donde Dios dice, este es suficiente para ti. Y la actitud que Dios espera es que una persona que tenga el corazón, un dador alegre, que está dando y que reciba lo que Dios le quiera dar, entienda, gracias, Señor. Esto es lo que necesita. Qué interesante, ¿no? Entonces, la suficiencia del creyente, para que lo entendamos así en este texto, es que Dios nos da lo que necesitamos. O sea, significa dependemos del Señor. Y Dios dice, quiero darte esto, ahora quiero darte más, toma más. ¿Qué quiero darte menos? Toma menos. ¿Y qué es la actitud del creyente que Dios espera? Gracias, Señor. Listo. Te sigo amando igual, te sigo queriendo igual, tú eres lo más grande, tú eres lo igual. Eso no cambia. Y si me des mucho, me des poco, te sigo dando porque tú lo mereces. Básicamente es lo que está diciendo ahí. El Señor le dijo a los filipenses un día, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, entonces suficiencia es aprender a depender de Dios. Y yo entiendo. Usted dice, pero es que, pastor, yo trabajo, yo hago esto, y entonces llega la plata y todo eso proviene. Sí, pero ¿quién le dio ese trabajo? Se lo dio el Señor. Y aun si no tuviera trabajo, ¿qué va a hacer Dios en medio de las circunstancias complejas o difíciles? De algún lado le va a proveer hasta que llegue el momento en que usted de alguna manera pueda proveerse o otros le provean ya más puntualmente. Pero la confianza de nosotros es dependo del Señor. Y entonces surge la primera pregunta de la mañana. ¿Es usted una persona que depende de Dios en el material? ¿O sufre usted de, "Ay, no, pero la plata y ahora qué haré y tengo que buscar esto y tengo que buscar lo otro"? ¿No puede descansar y le cuesta descansar en Dios en estas cosas? Nosotros no dependemos, señores, de las circunstancias. Ojo con eso, la dependencia de Dios que está aquí no depende si hay pandemia, si no hay pandemia, si hay trabajo, si no hay trabajo. Sí, esto no depende de eso. La suficiencia depende de que tenemos un Dios poderoso que nos va a sostener. Y no quiere decir que cruzamos los brazos, no, quiere decir que, Señor, tú eres mi proveedor,
tú eres quien nos da y seguro de alguna u otra manera tú vas a suplir las necesidades que tenemos. Y esa es la confianza de nosotros como cristianos. Y esa es una característica para en verdad estar tranquilo. ¿Está claro eso, señores? Entonces lo que el texto está diciendo no es, usted puede pedir lo que Dios le va a dar, a usted le va a dar a Dios y Dios le va a dar lo que quiera. No, 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 no. Dios le va a dar lo que usted necesita. Y si le quiere dar mucho, listo. Yo te vamos a mirar para qué le da mucho, porque aquí dice para qué también. O sea, la vaina no es, que aquí la promesa del Señor no es, y le voy a dar en cantidades para que haga lo que, no, 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 no. Dice, te voy a dar lo que necesitas, y a veces te voy a dar más de lo que tú piensas, más abundantemente de lo que piensas, porque estás dependiendo de mí. Y cuando una persona depende de Dios, Dios dice, ¿sabe qué? Tome, usted depende de mí. Y le da así, con liberalidad. Muy interesante eso. Y cuando le da más, porque puede pasar, dice acá, y el texto también lo dice acá donde estamos leyendo en 2 Corintios 9, dice el 8 y el 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, oiga lo que dice aquí, abundéis para toda buena obra. Uy, dice, estoy tan de buenas, me gané 5 millones más que normalmente me gano ahora, me gané 20, 50, Dios dice, ¿eres un creyente, un nadador alegre? ¿Para qué te los di? Tendrá que preguntárselos. Sí, debe ser que el Señor quiere que yo cumpla mis sueños de mandar enchapar en oro toda la cocina. No, pues debe ser eso, ¿no? No, ahí dice que Dios los provee para que abunden para toda buena obra. ¿Está claro eso? Para toda buena obra. ¿Qué significa? Para que la persona esté pensando que necesita la obra de Dios, que necesita y les da más para eso. A los que son dadores alegres, a los que hacen con un corazón limpio. A algunos les dice, toma, esto es lo que necesitas, pero apenas lo necesario. Ahora le dice, te doy más. Pero si te doy más, no es para que te compres un carro nuevo y más carros y más casas. No, es para que, ¿cómo hago que la obra del Señor, la buena obra del Señor siga creciendo? Y ahí la persona tendrá que pensar y hablar con Dios el asunto. En pocas palabras, Dios le va a dar más para que usted honre más a Dios con eso que tiene. Y eso significa que, a nivel de ejemplos, que seguro usted estará pensando, bueno, en las misiones, apoyar misioneros, apoyar pastores, apoyar cosas que sirvan para que la obra de Dios siga engrandeciéndose. ¿Y sabe por qué les da más? La razón es supremamente sencilla. Dios les da porque esas personas tienen las manos abiertas y hacen así, vea. Y Dios dice, ¿sabe qué? Tome más para que siga haciendo así. Y vuelve y siguen haciendo así. Pero ¿cómo es hoy? Pero hoy en día, cuando alguien recibe mucho, en lugar de hacer así, hace, dice, eso es diferente, ahí ya no aguanta el asunto. No funciona. Por eso el Señor dice acá. Entonces, él incluso aclara, si la persona tiene mucho, tiene que pensar, Dios, ¿para qué hice esto? Y, no es, y ojo, que quede claro, no está diciendo el Señor que es malo que tenga usted su casa o su carro o su... No. Lo está diciendo que cuando el Señor bendice a una persona o le da más o le da más, es que se necesita para la obra de Dios. ¿Qué necesito hacer para eso? ¿Qué tal cosa? ¿Qué ese es el punto de esas cosas? Una persona que es un dador alegre, un dador generoso, uno bueno, uno que cumple todo el programa, no es simplemente el que coge las bolsas y tome la plata y eso, no. Y recibe, no. Es alguien que cuando recibe dice, cómo voy a glorificar al Señor? Y tiene muchas cosas que mojo. No busca mostrarlas porque no es ostentoso. Pero cuando uno mira su vida, se nota que está trabajando en cosas de Dios y que la tiene en la mente clara. Llegó, Señor, esto. Esta es una persona. Por eso abundan en todas buenas obras. De eso se trata el asunto. ¿Está claro eso, hermano? Así es como funciona. Entonces eso explica por qué algunos que tienen más, y incluso hay una parábola sobre eso. Al que tenía las 10 talentos, el que tenía uno no hizo nada y el Señor cogió el que tenía un talento, el talento que tenía
solo tenía uno, se lo quitó y se lo dio al de 10. Me dice, ¿y por qué le dio más a ese? Porque ese tenía un corazón para el Señor, que producía para el Señor, que entendía que debía dar y por eso lo hizo de esa manera. ¿Está claro, señores? Muy bien, menos mal que lo tienen de claro. Como está escrito. Ahora, esta idea de hacer las cosas así no es una idea nueva, es una idea viejísima. Es una idea del Antiguo Testamento. Dice, ¿en serio? Claro. Es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento siempre fue así. Y hay unos versículos para eso, vean, súper interesantes que muestran que el plan de Dios siempre fue así. Pero recuerden, Dios mira el corazón. Luego lo que estamos diciendo, que este es un tema bien delicado. No estamos diciendo que porque usted dale, Dios le va a dar. No. Estamos diciendo que Dios está buscando personas que entienden que dar es un privilegio, lo hacen con gozo, entienden, son dadores alegres, tienen el corazón limpio y ojo, no están esperando plata de vuelta. A esos, Dios dice, les voy a bendecir harto, porque se la van a pasar haciendo buenas obras y eso es fantástico. Es más, y ahora Pablo, para reafirmar el asunto, dice que este plan, esta forma de pensar o de hacer las cosas, viene del Antiguo Testamento. Y aquí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque muchos de los versículos que utilizan en muchas iglesias para sacarle plata a la gente son del Antiguo Testamento, pero mal interpretados y no tienen en cuenta este contexto. Entonces cogen versículos que la ofrenda mesida que Dios le va a multiplicar al 10, al 50, al 100, y entonces se cogen de ahí para decir que Dios le va... Error, 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 tanto en el antiguo como en el nuevo. Dios, nunca el sentido del Señor es, usted me da para que yo le dé. Nada. Dios promete bendecir a sus hijos en la medida que sea su voluntad y en la medida que vea un corazón limpio para cuando se le está dando. Ahí. Y otra cosa, aclaración. Hay personas que dicen, pues yo sí lo hago porque Dios me da y me ha bendecido y yo esto, y a ver, y vamos a aclarar eso porque eso no es verdad. Hoy muchas personas tienen plata y tienen cosas y son, entre comillas, creyentes y creen que eso ha sido fruto de que yo le he dado plata a Dios y Dios me la ha devuelto. No, Dios le dio a usted el talento en los negocios, usted lo sabía hacer. ¿Quiere ver la mano de Dios dándole cosas a usted? Pues precisamente cuando usted quiere ver que Dios le provee lo material es cuando usted no lo tiene. Cuando usted le escasea en algo y Dios se lo coloca, ahí usted puede ver la mano de Dios. Esa es la mano de Dios. Pero cuando una persona trabaja, pues va a recibir el fruto de su trabajo. Y si lo sabe hacer muy bien, pues va a recibir más por el fruto de su trabajo. Ahí no estamos hablando de nada de eso. Y obvio, y ahí lo que sí tiene que la persona entender es, Dios me dio la capacidad de montar negocios, de hacer cosas. Eso es algo que también Dios le dio. Pero lo mismo si su corazón no está alineado, como dice la Biblia, o es un dador, como dice la palabra de Dios, grave, grave, porque usted lo está haciendo es, voy a montar otro negocio, voy a montar otra cosa para usted, y eso es egoísmo. Y en algún momento Dios le hará entender esa lección. Entonces, ojo con eso. Pero en el Antiguo Testamento Dios siempre estaba hablando de la intención de cómo debe ser nuestra actitud con respecto a cuando se tiene más. Capítulo 15, vamos allá, por favor. Es un versículo, yo nunca lo había visto, pero lo encontré ahí. Deuteronomio 15:10. Vamos allá. Ya no declara Deuteronomio, ¿no? O sea, Génesis, eso, Levítico, Números, Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. ¿Okay? Sí. Veo cómo hacen así las hojas. Deuteronomio 15:10. Es lo que dice. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu hermano a tu hermano, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Y ahora también el Señor habla que si una persona tiene más, habla qué tenía que hacer con eso. Dice no ser mezquino y habla del pobre, sino dice que cuando la persona entiende, no es mezquino con el pobre, dice que él abrirá cosas. Son promesas del Antiguo Testamento. Interesantísimo el asunto. Son promesas del Antiguo Testamento. Algo increíble. Ahora, todo eso
en el Nuevo Testamento es respaldado. Por eso el texto nos dice acá la frase como está escrito, eh, que vemos acá nosotros en 2 Corintios, el capítulo 9, el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está sacada del Salmo 112, 9. En el Salmo 112, 9 dice, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Uy, chévere. Ahora, como está escrito. Ahora, como está escrito es una frase que usted encuentra un montón de veces en la Biblia. ¿Y qué hace esa frase? Afirmar algo que Dios dice, esto que eso es concreto, es algo que yo si lo escribí es que es así y listo. Y quiero que lo crean y que lo vivan. Dice que la justicia del que repartió y dio a los pobres es tal que permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que Dios aquel que reparte, y aquí hay una promesa, otra promesa. Aquel que necesita, al pobre, al menesteroso, como decía el Deuteronomio, su justicia permanece para siempre. ¿Qué significa? Que Dios le recompensará, le dará a esa persona que sale y no tiene ese corazón amarrado, sino que está diciendo, no, tengo que suplir, Dios me da para suplir. Eso es lo que está diciendo. Ese es el punto. Entonces, como pueden ver, en ningún momento las escrituras están diciendo que Dios le da plata a una persona para que realice los sueños de su vida. No, es que no, para que levante el edificio más. No, esa no, nunca dice eso. Al contrario, siempre está diciendo, piensa, ¿cómo me vas a glorificar? Dice el Señor. ¿Cómo me vas a honrar? ¿Cómo vas a mostrar que de verdad haz cosas justas, que me honren? Uy, chévere. Y por eso estas personas, que son así, generosas, con los pobres, que era como, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Recuerda que estamos hablando de la ofrenda a Jerusalén. La iglesia de Jerusalén está mal, está económicamente muy mal, necesita ayuda. Que los macedonios ya decidieron, los corintios habían decidido, ahora Pablo dice, vamos a dar, y por eso les recuerda, ustedes no van a perder nada. Si ustedes siguen dando, Dios les va a seguir dando. Y eso aplica también en todos nosotros lo que hacemos como iglesia. Por eso es una bendición que usted dé a la iglesia y los ministerios de la iglesia. Porque gracias a eso nos ha permitido crecer, tener misioneros allí, allí, allá. Debe ser algo que siempre esté en su mente. Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que hacer. Ahora, usted dice, pero es que me va a quedar pobre. No, no, y el Señor lo dice acá con otras palabras, utilizando textos del Antiguo Testamento. Ahí dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es Isaías 55:10. Vamos a Isaías 55:10 para entender algo bien interesante ahí. ¿Qué dice el Señor? Isaías 55:10. Isaías está en el Antiguo Testamento. Ahora, en Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando una persona es generosa y da, Dios le va a seguir, aquí está hablando en cuestiones de siembra, le va a seguir multiplicando, le va a seguir dando. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Y aquí lo dice ahora, lo que hace Pablo, coge el versículo del Antiguo Testamento y vuelve y lo repite en el versículo 10. Ese fue el versículo 9 y ahora lo repite en el 10, pero lo pone ya actualizado, lo pone a nosotros. Se dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Wow. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semente. Dios, ¿quién es el que da la semilla al que siembra? Pues Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Y obvio dice acá, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién hace que de esa semilla salga el pan? Dios, Él es el que da pan al que come. ¿Qué va a hacer Él? Dice, usa dos palabras, proveerá y multiplicará la sementera. Uy, multiplicará la sementera. Wow, qué interesante es. ¿Qué significa eso? Que Dios provee todo y aquella persona que entiende que todo proviene de Dios, Dios le va a multiplicar las cosas que tiene.
La cementera es el lugar donde siembra, el lugar donde él se ha establecido. Dice Dios, yo haré que la multiplique. ¿Por qué? Porque miró su corazón. Y eso es lo que se llama ya un dador alegre, un dador bonito. Uy. Entonces, si una persona siembra no para sí mismo, sino para otros, el Señor le promete, porque eso es lo que está diciendo ahí, que Él seguirá creciendo en sus cosas. Pero recuerde, no es una promesa que crezca en sus cosas para que usted acumule, sino para que usted honre a Dios con lo que tiene, que es diferente. Y por eso utiliza el texto. Y dice al final, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Uy. ¿Y qué significa? Que va a ser evidente que es una persona que sirve a Dios, que hace esto, que hace lo otro. Eso es algo interesante. Y aquí viene otra cosa que la gente siempre me pregunta. Y obviamente al lugar preciso con esto. Dice, pastor, ¿y por qué la iglesia no pide plata para un edificio grande? Para meter a todo el mundo ahí en eso. Porque, y ahí, porque no es el enfoque, si otras iglesias, y siempre la gente comparando, ¿no? En todo, ¿no? ¿Y por qué las otras iglesias si montan edificios, si hacen, y si tienen eso, y si piden plata y no sé qué y eso? Porque el enfoque de nosotros es hacer la obra de Dios. Si un día el Señor nos provee un lugar más grande, que lo seguimos buscando hace muchos años, y un lugar que se adecue a nuestras condiciones, en que podamos seguir honrando a Dios, sin que la vida de nosotros sea, tenemos que meternos allá, sacar créditos y cosas, porque nosotros no estamos para eso. Nada, Dios, yo sí puedo decir, miren, nosotros hemos sembrado en las cosas de Dios y Dios ha permitido que haya muchos siervos, muchos líderes, haya pastores, haya iglesias, haya misiones. Nosotros hemos visto que Dios lo es. Ahora todavía no tenemos un edificio, tranquilos, todavía no ha sido el plan de Dios. O si un día es el plan, seguro, seguro, seguro. Alguna persona nos dirá, o alguien, o varios, pastor, aquí está este lugar, o alguna. Listo, y lo haremos. Pero debemos ver que Dios sí ha multiplicado mucho de lo que hemos invertido. Hemos sembrado en el reino de Dios como iglesia y el resultado es un montón de gente que ama al Señor, que quiere trabajar, que quiere servir. Esa es la bendición. No es esto. Y obvio que se necesita plata. Y ahorita queremos que más personas, próximamente tenemos noticias de pastores, de cosas de personas que quieren servir y que van hacia eso y vamos a tener que hablar de esas cosas. Y obviamente se necesitan recursos para eso. Pero nuestra confianza está en que Dios, mientras invirtamos en su obra, Él va a seguir proveyendo y dando. Pero lo va a hacer a través de ustedes, señores. Entonces, recuerden que nosotros no recibimos apoyos de nadie. Nosotros, la gente a ustedes los apoya en las iglesias americanas y no nos apoya. Tenemos el apoyo del Señor, dependemos de los diezmos y las ofrendas. Nada más. Esta iglesia se sostiene con eso. Lo que ustedes, no más. ¿Por qué? Porque cumplimos lo que dice acá, dependemos totalmente del Señor. Y hasta ahora Él nos ha dado lo que necesitamos. Así es. Pero seguro va a utilizarlos a ustedes para seguir, para lo que sigue con la iglesia. Recuerden, la iglesia esta iglesia está en la visión 2030, va a levantar pastores, va a levantar misioneros. ¿Y quién nos va a sostener? El Señor mismo, pero a través de la iglesia, o sea, a través de nosotros. Así es como funciona. Por eso tiene que pensar cuál es su papel en todas estas cosas, para que lo llevemos acá. Pues, para que lo estemos pensando. Ahora, para que Pablo remacha el asunto, entonces Pablo ya acaba de decirnos que obviamente eso es una ley que viene del Antiguo Testamento, por eso coge estos textos del Antiguo Testamento, de que Dios siempre ha multiplicado y promete multiplicar al que tenga el corazón dispuesto, genuino, limpio, transparente para el Señor, y le va a seguir dando para que siga creciendo y siga haciendo las cosas. Y recuerde que no estamos diciendo que se queda sin nada, estamos diciendo que una persona sabe medirse, dice, no, esto es lo mío, tengo mis cosas, pero mire, Señor, me da y me da, es para la gloria de Dios, así es como que. ¿Qué debe pasar al final? Porque ese es el texto. Y ahí dice en el versículo, después de que Pablo coge esos versículos del Antiguo, dice el propósito de todo esto. ¿Cuál debe ser la finalidad de todo eso que ha hablado sobre él respecto a las finanzas y a manejar las cosas? Y lo que Dios da. Él dice, para que estéis enriquecidos en todo
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ush, increíble. Y entonces él dice, señores, la finalidad de esto es que Dios reciba la gloria. Y aquí venimos a otro punto súper interesante. Todo lo que usted hace, señores, cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted gane, le da la gloria a Dios. Deberíamos hacer. ¿Ok? Y Pablo es lo que está diciendo en esta parte, dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué está pasando en la iglesia? Ellos están recolectando una ofrenda para los santos de Jerusalén. Y ellos se dan cuenta que a pesar de que son muy pobres, Dios les da para dar. Y dice, wow. Y eso produce una acción de gracias. A Dios, Señor, gracias porque me suples lo necesario para poder beneficiar a otros. Y eso va a ser una cadena. ¿Qué va a pasar cuando ellos entreguen la ofrenda a Jerusalén? Pues los que están allá también van a decir, gracias, Señor. Unos van a decir gracias porque Dios les proveyó lo que necesitaban para dar a pesar de que no tenían nada. Y otros van a decir gracias por recibir lo que no tenían, porque también van a darse cuenta que vienen de Dios. Imagínense eso, qué chévere. Obviamente el ser humano nunca está contento con nada. El ser humano es muy desagradecido con Dios. Pero el Señor nos dice acá en esta parte, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y ahí es donde tenemos que pensar que gracias a que el Señor da y gracias a que el Señor pone el corazón dar a otros, wow, usted es una persona muy rica. Usted está enriquecido de manera increíble, pero tiene que tener un corazón libre para hacerlo. Yo lo animo, ¿no? Y que quede claro, no estamos pidiendo plata, muchachos. Pero sea libre para dar en las cosas de Dios. Sea libre para de verdad entender, oye, Señor, tienes planes, propósitos, yo de verdad quiero ser un dador alegre, con un corazón limpio, sin buscar nada a cambio. Y experimentar eso tan bonito que dice acá, que lo único que va a producir es acciones de gracias para el que recibe para dar, como para el que recibe lo que se le está dando. Y Pablo termina diciendo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y Pablo llega y la continúa y dice que cuál va a ser el resultado de hacer lo que llama administración. La palabra administración acá significa servicio. Y siempre significa lo mismo. Ministrar es servir. No es tumbar gente, botarla al piso y levantarla, no. Ministrar es servir. Y lo que dice Pablo acá es que está convencido que este servicio de los corintios suple lo que a los santos falta. Dice, estoy convencido que lo que ustedes van a dar a la iglesia de Jerusalén va a ser suplido en abundancia. Está reconvencido a eso. Y no solo eso, sino que también, dice acá, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Y estoy convencido que ustedes van a ser tan generosos que cuando llevemos eso allá va a haber una acción de gracias gigante, no a ustedes, amigos, en cantidades. Y así es como Pablo lo ve. Y así es como debe ser. Nunca se debe buscar el dar para, bueno, a ver, póngame ahí una foto mía, publíquenla ahí, esta es la iglesia que, no. Y y volvemos a repetimos, y mientras nosotros estemos el mundo no nos lo pida así, el gobierno no lo pida así. La ofrenda es entre usted y Dios, Señor. Es una cosa entre usted y el Señor. Él sabe, y Él habla, usted hablará con Él, y nosotros esperamos, ¿no? Que hable con Él. Y así es como tiene que ser en todo lugar, que es una cosa entre usted y Cristo. Un día la ley nos pide, tiene que ustedes pasar eso, que hay leyes para eso que están intentando meter. Cumpliremos con la ley. Mientras tanto, hermano, por eso dice acá, muchos dirán gracias, usted ni se enterará, pero muchos dicen gracias. Y eso es otra cosa que nos lleva a pensar cuál es el resultado, y quiero ser claro en eso, para que ustedes tengan también una base de lo que hacemos. ¿Cuál ha sido el resultado en sus ofrendas? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Y quiero ser claro, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es que, aunque no tenemos un edificio,
porque Dios así no lo ha querido, no lo ha permitido. Hemos levantado pastores que se encuentran sirviendo en varios lugares. En el mundo, ahora sí que nosotros sí podemos decir, en el mundo tenemos pastores internacionales, si lo queremos ver así, misioneros internacionales. Ha sido gracias a eso. Tenemos pastores nacionales también. Tenemos muchos siervos trabajando. Tenemos mucha gente ayudando en los seminarios, en sus estudios. Pero sobre todo tenemos una cantidad de personas deseosas que siguen, que atraen a otros para que sigan sirviendo al Señor. Y obvio nos falta mucho por hacer. Pero la cosecha ha sido abundante. Y gracias al Señor primeramente, ya que Dios los ha usado a ustedes para que eso sea así. Y espero lo siga usando para lo que viene, que también es muy grande. Porque tendremos que levantar varios pastores, una buena cantidad de pastores y de siervos. Y seguro van a tener que depender de Dios y de misioneros que están pensando, como lo veíamos hoy, estábamos haciendo una encuesta de llamados misioneros en los jóvenes adultos y salieron 8 pintas que quieren hacer. Imagínense, 8 misioneros, 8 personas. ¿Quién va a sostenerlos? El Señor. ¿A través de qué? De su iglesia. Eso es algo muy, muy, muy bonito. Por eso el texto dice aquí al final, que no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de este ministración o servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Y dice, y que gracias a lo que aquí ustedes han hecho eso, Pablo les dice a los corintios eso, las personas están muy contentas, pero no solamente eso. Pablo dice, gracias a que ustedes obedecieron como creyentes al Señor en esta área, y han dado con liberalidad, wow, pues así lo expresa Pablo. Y lo quiere reenfatizar. Dice, gracias a esto, ellos están glorificando al Señor, porque ustedes fueron obedientes al Evangelio. O sea, Pablo lo muestra como un creyente que profese ser creyente, que profese ser cristiano, debe ver esto como algo normal. No enriquecerse, sino aprender a dar en la medida que Dios dice cómo hay que hacerlo. Y con liberalidad significa libre, con el dador alegre, con inocencia, con sinceridad. Dice, así es como es. Y dice, y por la liberalidad de vuestra constitución para ellos y para con todos. Y termina añadiendo algo más del último privilegio. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Dice que no solo eso ha sido el único resultado de que la gente glorifique a Dios, sino que ahora esas personas están orando también por los corintios que han dado esas cosas. Y que eso es un regalo fantástico. Dice, asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman la causa de la superabundante gracia de Dios. Y sabe que estas personas que, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Jerusalén, ¿cuál es la respuesta que Pablo esperaba? Dijo, ellos van a poder orar por ustedes para que el Señor los siga abundando en la gracia de seguir dando. Así es como Pablo lo ve. Y así es como es en la vida real. Y entonces aquí vemos algo. Los corintios y los macedonios, que estaban esas iglesias pobres, la de Macedonia sobre todo, la de Corintio era más abundante, más tenía recursos. Le dan a la iglesia de Jerusalén que no tiene nada. ¿Qué les devuelve la iglesia de Jerusalén? Oraciones. Súper. Muchas oraciones, Señor, seguirlos bendiciendo, seguirlos haciendo. Wow. Y sabe que para Dios tiene un valor incalculable. Por eso Pablo dice, no solamente estoy feliz de que ustedes obedezcan, porque son creyentes y dan con liberalidad, sino me gozo de que la respuesta es que van a estar orando para que Dios nos siga a ustedes proveyendo y dando. Y lo habla con una frase fantástica, se llama la superabundante gracia de Dios. Dice, cuando la gente de Jerusalén vea la superabundante gracia de Dios, ¿qué significa? Como ustedes dan y dan con generosidad, liberalidad, como dadores alegres, entendiendo que ustedes no me pueden devolver nada porque los de Jerusalén no podían devolver nada. Wow, ellos van a responder con
como seguramente había pasado, con unas oraciones fervientes para que Dios les siga abundando en esa gracia, que termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable, por su regalo. ¿Y cuál es el don inefable? Aquí no es la plata. ¿Cuál es el don inefable? Pues es lo que ha hecho que ellos lo hagan. El don inefable en la Biblia es Jesucristo. Es Dios. Es ese don, ese regalo que hizo Dios y que impulsa, gracias a ese regalo, todo se mueve hasta que la gente, como lo estamos viendo acá, de todas las cosas. Ese es el don inefable. Wow. En pocas palabras, señores, ¿quiere usted tener una verdadera prosperidad? La respuesta es, no es un enfoque en el dinero. Es un enfoque. Si quiere tener verdadera prosperidad, es un enfoque en hacer así. Soltar, sin esperar nada a cambio. En entender, Señor, pues me das más, si me das mucho o me das poco, sigo haciendo así. Estoy contento, estoy feliz de lo que tú haces. Esa es la famosa vida. Vivir en dependencia de Dios en esa área. Decirle al Señor, listo, Señor, yo dependo de ti. Si hoy hay gloria a Dios, daré. Si hoy tengo, daré. Si un día no tengo, listo. Seguro Dios pondrá en otro corazón que lo haga como parte del cuerpo de Cristo. Así funciona. Y sobre todo, que todo eso provoca la gloria de Dios, provoca oraciones en quienes reciben para que sigamos haciendo lo que venimos haciendo para el Señor. Y todo esto gracias al regalo que un día el Señor hizo de entregar a su propio Hijo, que murió. Y ahora ustedes dicen, ¿por qué Él es el don inefable? ¿Qué produjo eso? Pues fácil. ¿Se acuerdan que Cristo murió? ¿Y qué pasó después? Resucitó. ¿Y qué pasó después de que resucitó? Llevó mucho fruto, mucho fruto. Es más, Jesús lo dijo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Gracias a que Jesús vino, murió y resucitó. Ese regalo fantástico lleva mucho fruto y parte de ese fruto es la iglesia que tenemos hoy congregada, las personas con las que Él está trabajando y esta área en la cual el Señor dice también podemos glorificarlo de maneras como la que hemos visto hoy. Por eso, señores, hay que tomar una decisión. ¿Vas a ser un dador alegre? Pero no para hacer plata. No, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Vas a aprender a usar lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que recibes. Y si te da más, dile, Señor, dame sabiduría para manejarlo, para honrarte, para conforme lo que vamos de ver en todos estos textos que teníamos acá. Yo, si recibo más, esté buscando cómo abundar en toda buena obra para ti. Eso es lo que está diciéndonos el Señor a través de su palabra. Hermanos, que el Señor nos dé un corazón así, dispuesto, que nos ayude, que quitemos todas esas cosas que de pronto hay en la cabeza que lo impiden, que seamos serios, porque es la iglesia que está llamada a hacer esto. Nadie más, yo no va a pedirle a otro que lo haga. Y que en medio del mundo que tuerce esto y que lo lleva más bien a un negocio, nosotros podamos sacarle lo bonito y lo limpio que es ser un dador genuinamente alegre y tener una verdadera prosperidad. Que como ya nos dimos cuenta, la prosperidad es más soltar, hablar cosas que yo recibir cosas. Es más hacer así que estar haciendo, ¿verdad? Soltar. Es no. Eso nos ayuda a tener eso claro, hermanos, y que lo podemos hacer práctico en nuestras vidas y en nuestros ministerios, como lo pudieron hacer práctico en su momento los corintios con lo que Pablo les acaba de decir. Y recuerden, hermanos, Dios, más que cualquier otra cosa, quiere que usted se entregue primero usted a Él. Y cuando usted lo hace, de verdad, de corazón, todo esto va a salir ya así, usted va a ser un dador alegre de esos líderes. El Señor va a abundar y darle cosas para que lo siga haciendo. Y su nombre sea exaltado y glorificado. Ese es el asunto. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos practicar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros.
Pedimos, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú puedes hacerlo. Te rogamos, Señor, porque podamos abundar en buenas obras, que como ya vimos, no depende si tengo mucho o si tengo poco. Depende de tener un corazón alegre, dadivoso, libre, que no espera nada a cambio, sino únicamente que tú recibas la gloria, la honra y la alabanza. Por eso hoy ponemos en tus manos, una vez más, esta tu palabra. Ayúdanos a recordarla, a vivirla, a seguir pensando cómo podemos, a través de esta área, glorificar tu nombre y cómo la obra de Dios pueda extenderse para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que aprendemos y ayúdanos a tenerlo en mente y practicarlo en Cristo Jesús. Amén.